Muy buenas tardes. Gracias a María Teresa. Quería empezar con dar las gracias a mucha gente y noto que hay una persona que no está en esta lista. Pero primero a María Teresa por su coordinación de esta visita. Ha sido increíble. Estoy cansado, pero mi mente está llena con ideas nuevas que he recibido de los estudiantes con quienes he trabajado durante esta semana. También a Alejandra Muñoz por su ayuda con todo esto, con Decana Cordero por su apoyo, a Carolina Contreras y todos los estudiantes en el seminario por su energía, a todos ustedes por venir y también a Soledad Concha, quien ha sido mi amiga desde hace 15 años, donde nos conocimos en los Estados Unidos. Me siento casi como si tengo una familia aquí en Santiago, aunque yo solamente he estado aquí 2 veces ahora en mi vida, así que gracias a todos ustedes. Quiero empezar con el contexto, que María Teresa ya ha hablado de eso un poco ya, pero la inmigración de gente que no hablan español a Chile es un fenómeno nuevo. Y estos niños se hablan otros idiomas mientras están aprendiendo español. Y eso es una cosa muy importante porque la idea de aprender a leer en un idioma que no sabes hablar es un concepto muy difícil de comprender para mí. Quiero también el bilingüismo emergente es un concepto importante que voy a discutir hoy. Se llama Emergent Bilingualism, es decir, que estos niños que están aprendiendo el español en las escuelas de Chile ya hablan un idioma, y entonces como van aprendiendo el español, ya son bilingües, ya están convirtiéndose en bilingües, emergentes, están empezando a ser bilingües. Entonces el bilingüismo es una parte importante de este contexto. También este es el bilingüe de creol haitiano y español. Y el creol haitiano es un idioma muy interesante, muy distinta, porque tiene una relación con francés en Haití que voy a discutir un poco más tarde. Y todo esto tiene implicaciones para investigadores, para docentes y para profesores de universidad. Pero primero, antes de todo, como dijo María Teresa, yo era maestro bilingüe. Y era muy difícil. Esto es de mi primer año enseñando en 3er grado en Detroit, Michigan. Era maestro bilingüe, entonces yo tenía estudiantes que hablaron español, que vinieron de México, República Dominicana y otras partes del mundo hispanohablante, y también niños que hablaron inglés. Entonces teníamos que manejar los 2 idiomas, pero lo que noté en estos días eran niños que vinieron, por ejemplo, de México, leyendo ya en español, pero no hablaron inglés. Pero la rapidez y la fluidez que tardaron en aprender el inglés era muy corto, comparado con niños que no leyeron en español cuando llegaron. Tardaron mucho tiempo en aprender a leer y para desarrollar la fluidez en inglés. Y este fenómeno no entendí muy bien, no entendí por qué esto estaba pasando. Ahora es un poco obvio, pero en esos días no entendí y quería estudiar eso más. Y eso fue la idea que me trae aquí hoy. Siempre soy, creo, este maestro bilingüe confuso. Bueno, tengo 3 principios que quería compartir con ustedes. La primera es la alfabetización es un proceso de desarrollo. Eso debe de ser 2. El bilingüismo afecta a esa alfabetización y hay distintos tipos de lenguaje. Y mientras estoy hablando de estos 3 principios,
lo que me gustaría es que ustedes estén pensando en esa pregunta, ¿cuáles son las oportunidades de instrucciones en aulas chilenas para crear ambientes lingüísticos que apoyen la comprensión lingüística para estudiantes bilingües? Entonces, yo no sé mucho del contexto chileno, pero ustedes sí saben mucho del contexto chileno. Entonces, estos son principios que ojalá se puedan aplicar a su contexto local. Bueno, el primer principio es la alfabetización es un proceso de desarrollo. Y hay una teoría muy básica, pero me ayuda mucho a pensar en estas cosas. Y esto es, la alfabetización consiste en dos partes, solo dos partes. Uno es el reconocimiento de palabras, y el otro es la comprensión lingüística. Y es la comprensión lingüística que para mí y para los estudios que hago, las investigaciones que he hecho, es lo más importante. Y voy a explicar por qué en este principio. Pero la idea es que reconocimientos de palabras es un proceso bastante básico. Es decir, tienes que poder reconocer palabras, letras que hacen sonidos. Y entonces, tras tiempo, ese proceso se convierte en un proceso automático. No tienes que pensar mucho en eso. Cuando todos ustedes leen, no están intentando formar las palabras, como decir la alfabetización. No haces eso. Rápidamente dices la alfabetización. Yo no, ustedes sí. Para mí es más difícil. Pero la comprensión lingüística es algo más complicado, porque el lenguaje es algo muy grande, es algo que nunca deja de crecer. Entonces, los componentes del lenguaje hay más y hay más que aprender. Y la comprensión lingüística tras tiempo se convierte en un proceso más estratégico comparado con un proceso de automaticidad. Entonces, necesitas usar estrategias cognitivas cuando encuentras una palabra que no sabes cuando estás leyendo. Si no sabes una palabra, entonces usas estrategias para extraer sentido de esa palabra. Entonces, estos son espacios problemáticos para la instrucción. Y si pensamos en esto como el tamaño del problema del aprendizaje, este proceso de reconocimientos de palabras es un espacio pequeño, se trata de un código. Como en inglés, solo hay 26 letras y solo hacen 44 sonidos. Entonces, hasta cierto tiempo, la mayoría de los niños saben qué sonidos hacen esas letras y ya no tienen que aprender más de eso. Es un espacio pequeño. Pero el lenguaje es un espacio mucho más grande. Nunca dejamos de aprender el lenguaje. Me imagino que nadie en el salón sabe cada palabra en español. Siempre hay más palabras que aprender. Entonces es un espacio grande. Es difícil enseñar por el lenguaje porque el espacio es tan grande y los niños vienen a nuestras aulas con diferentes niveles de lenguaje. En cuanto al código, comparando el inglés y el español, para mí me ayuda. Por ejemplo, inglés y español comparten un alfabeto. Entonces sus ortografías son parecidos, pero no son iguales. Entonces español tiene una ortografía transparente sin muchas irregularidades. Lo hace muy fácil aprender ese código para los niños. No hay mucho que aprender. Una vez que has aprendido cómo suena los vocales, no tienes que aprender otros sonidos que hacen esos vocales. El inglés no es así. El inglés tiene una ortografía opaca con una multitud de irregularidades. Los vocales no siempre hacen los mismos sonidos y escribimos palabras que suenan iguales en maneras diferentes. 8 y 8. Es muy frustrante. Especialmente si estás aprendiendo ese idioma después de haber aprendido un idioma con una ortografía transparente.
Pero los procesos de lenguaje entre inglés y español son parecidos. Español tiene base latín, inglés tiene base latín también, pero también base germánico. Y por eso hago el argumento que los procesos de lenguaje en inglés y en español son parecidos. Entonces, cosas que hemos aprendido de estudios de inglés pueden transferirse hasta cierto punto al español. Por ejemplo, el vocabulario. Hay cognados, por ejemplo. Cognados son palabras que son casi idénticos en los dos idiomas, entonces rapid y rápido son cognados. Y son cognados porque el base latín es igual en los dos idiomas. En la morfología, como hay también semejantes entre inglés y español. Edad es igual a iti en inglés. Y recuerdo cuando yo estaba aprendiendo español, viví en España y me acuerdo de un día andando por la calle y tenía la revelación que cada palabra que termina en edad también es una palabra que termina en ity, en ity en inglés. Entonces, lo hacía más fácil, era una estrategia para comprender palabras en español, si no los entendía. Por ejemplo, real, edad, es reality, porque real es un cognado y edad es un cognado también, hasta cierto punto en inglés y español. Y el sintaxis. Hay semejanzas entre el sintaxis entre inglés y español también. El perro está corriendo, tiene el mismo sintaxis que inglés. The dog is running. Sujeto, verbo, objeto. Pero cuando el sintaxis es más complicado, las semejanzas bajan. El perro inteligente está corriendo, the intelligent dog está corriendo. Donde se pone el adjetivo cambia tras los dos idiomas. Así que hasta con sintaxis sencillo hay mucha transferencia. Con sintaxis más complicada hay menos transferencia. Pensando en el desarrollo de reconocimiento de palabras, podemos pensar en el desarrollo promedio así. Es decir, cuando los niños de edades 0 hasta 4 no pueden leer palabras porque no pueden, es imposible porque no hay instrucción. Pero una vez que empieza la instrucción formal, entonces vemos crecimiento muy rápido en el reconocimiento de palabras. Y después de tiempo llega me encanta esa palabra, asíntota, cuando no puedes aprender más porque no hay más que aprender. Todas las letras ya se saben y sus sonidos ya se saben también. Entonces, cuando llega a 100% reconocimiento, entonces no necesitas gastar energía cognitiva en leer las palabras. Y en estudios en los Estados Unidos con bilingües y monolingües, notamos que no hay diferencias entre los procesos de desarrollo del código, de reconocimientos de palabras entre niños monolingües y bilingües. Los procesos son parecidos y no hay mucha diferencia entre los grupos. Así que esto no presenta como un problema en la lectura para niños bilingües aprendiendo inglés en los Estados Unidos. Al otro lado, el desarrollo del lenguaje sí sigue creciendo sobre tiempo y empieza a crecer cuando nacimos, porque la gente, nuestros padres, madres, hermanos, nos hablan, entonces estamos aprendiendo lenguaje. Y el crecimiento del lenguaje, notas que está creciendo mucho en los años tempranos y entonces sigue creciendo sobre tiempo. Y en estudios en los Estados Unidos y Canadá, notamos que no hay asíntota y también el lenguaje es un punto de diferencia entre niños que están aprendiendo inglés y los monolingües que no necesitan aprender el inglés. Entonces, en la lectura es la comprensión de lingüística, el lenguaje, que hace una diferencia en la lectura experta. También estos dos procesos interaccionan.
en los primeros años de instrucción es el reconocimiento de palabras que predice la lectura experta. Porque los niños necesitan toda esa energía cognitiva en hacer los sonidos, en sonar las palabras, y el lenguaje de los textos es muy sencillo. Pero en los años intermedios predicen más o menos iguales, pero en años avanzados, edades 9, 10 y adelante, es la comprensión lingüística que predice la comprensión lectora. Nunca resulta que el reconocimiento de palabras tiene un gran efecto en la comprensión lectora. Es decir, el reconocimiento es necesario, pero es insuficiente para la comprensión lectora. Tenemos que poder hacerlo, pero eso no, si puedes hacerlo, no asegura que vas a comprender lo que estás leyendo. Todo esto, y yo tenía esta realización gracias a los estudiantes en el seminario que estoy dando esta semana. Esos dos procesos solo son un núcleo de alfabetización. Es decir, reconocer palabras y lenguaje es importante, pero hay otras cosas como la inmigración, la trauma, situaciones de familia, calidad de instrucción, literacidad en el primer idioma, que afecta al reconocer de palabras y el lenguaje. Es decir, este es una membrana permeable, está afectada por todas estas cosas que los niños traen a nuestras aulas. Y una nota del creol haitiano, porque se trata de este núcleo. Es un idioma que nació por el colonialismo y la esclavitud en Haití. Nació de interacciones entre múltiples idiomas africanos, francés, español, y comparado con inglés, español, francés y portugués, esos idiomas representan el colonialismo. Pero creol viene del colonialismo. Y esa relación en la isla de Haití, entre creol y francés, es una relación de poder que no podemos negar. Todo el mundo en Haití habla creol, pero francés es el idioma de la escuela de alfabetización. Así que resulta que la isla tiene una situación de diglosia, donde dos idiomas están vivos en la misma sociedad, pero uno tiene más poder que el otro. Entonces, no es diglosia tanto como una forma de apartheid, y todos pueden leer esto porque hay transferencia entre creol y español, discriminación lingüística. Y fíjense, en esta situación, niños vienen a la escuela hablando creol, pero empiezan a leer en francés, un idioma que no hablan en casa. Y es muy difícil pensar en leer en un idioma que no hablas. Es difícil. Puedes aprender a reconocer las palabras, pero también necesitas el lenguaje. Y cuando entras a la escuela sin el lenguaje, también tienes que desarrollar eso también. Y es difícil. Así que la alfabetización es un proceso de desarrollo, es principio 1. Principio 2, el bilingüismo afecta a la alfabetización. Es decir, si el lenguaje es importante para la alfabetización monolingüe, entonces los lenguajes son importantes para la alfabetización multilingües. Y en teorías bilingües, esto es una de las ideas más importantes, que los bilingües no son dos monolingües dentro de un cerebro. ¿Quién es bilingüe aquí? ¿Quién se cree bilingüe? Creo que hay más bilingües en esta audiencia, pero está bien. Si eres bilingüe, los dos idiomas que tienes siempre están activos en la mente.
tienes que hacer decisiones de cuáles son los idiomas que vas a usar dependiendo del contexto y todo eso. Entonces, en ciertos contextos tienes que apagar, si es posible, un idioma para usar el otro. Pero en otros contextos usamos los dos. Eso me hace sentir más cómodo. En el seminario, de vez en cuando, tengo que usar inglés porque no tengo la palabra, estoy demasiado cansado y los estudiantes me entienden. Puedo usar una palabra en inglés de vez en cuando y me ayuda. Entonces, siempre estos idiomas están activos en nuestros cerebros. Y esto se trata de lo que se llama the Common Underlying Proficiency o dominios de base. Entonces, el primer idioma, L1, y el segundo idioma, L2, están unidos por cosas que ya sabemos. Por ejemplo, es posible que yo soy un niño de Haití y sé mucho de fotosíntesis. Pero si alguien me pregunta cómo funciona el fotosíntesis en español, no puedo describir ese proceso. Pero si me hace la misma pregunta en creol, puedo explicarlo en una manera muy compleja y entero. Entonces, hay cosas que ya sabemos siempre que no tienen nada que ver con el idioma. También hay destrezas que pueden transferir desde el primer idioma hasta el segundo. Y bueno, lo que pasa con esta teoría es que no es muy específica. La teoría simplemente dijo que si los niños tienen niveles avanzados de su primer idioma, van a adquirir la segunda con rapidez y fluidez. Pero no dice nada en cuanto a cuáles son las destrezas que pueden transferirse entre el primer idioma hasta el segundo. Entonces hay otros investigadores que han tratado de contestar esa pregunta. Y una de esas teorías es interdependencia. Bueno, eso es lo que expliqué. Ese fenómeno se llama interdependencia lingüística. Pero no es específica. Entonces hay otras teorías que intentan ser más específicas. Y una de esas es script dependence, dependencia de escritura, que dice que la ortografía, la manera en que los idiomas se escriben, tiene influencia sobre cuáles son las habilidades en común. Por ejemplo, español e italiano comparten un alfabeto, pero español y árabe no. Entonces, si les presento esto, ¿alguien puede leer esto? No, porque no hay dependencia de escritura, no hay transferencia entre los idiomas, entre árabe y inglés y español. ¿Y aquí? ¿Qué significa? Exacto. En ese caso, hay transferencia de palabras, de letras y de sintaxis. El sintaxis es igual también. Mi mamá es inteligente y no leo italiano. ¿Alguien lee italiano? Mi madre es inteligente. Son muy parecidos. Entonces hay transferencia del código entre los dos idiomas. Sintaxis. Podemos leer esto. ¿Sí? Discriminación lingüística. Pero en inglés, linguistic discrimination. El sintaxis está reversado. ¿Quién puede leer esto? Es alemán. Mi mamá es inteligente. Pero cuando el sintaxis es más compleja, hay menos transferencia entre idiomas. Cuando es más sencillo, hay más transferencia, especialmente cuando las ortografías están en común, los idiomas tienen una ortografía en común. Entonces, podemos pensarlo un poco así, como un continuo de interdependencia con alta
dependencia, baja interdependencia, escritura común y escritura distinta. Y si estamos aquí en el continuo con una ortografía común, entonces podemos hacer predicciones en cuanto a diferentes componentes del lenguaje que puede transferirse entre idiomas. Por ejemplo, vocabulario va a estar bastante baja con interdependencia. Sintaxis baja, pero más alta que el vocabulario, como vimos en el ejemplo antes. Fonemas, si hay una ortografía comparable en los dos idiomas, hay mucha más interdependencia. Y estrategias que no se tratan de idioma necesariamente, sino de pensamiento y procesos cognitivos, alta interdependencia. Pero si estamos aquí en el continuo de escritura, donde hay distintas, el vocabulario sigue bajo, las fonemas ahora están bajas, el sintaxis un poco más baja porque por lo menos con el alemán teníamos una ortografía común, pero las estrategias siguen altas, porque otra vez no es cuestión de lenguaje, sino cognición. Entonces hay efectos directos entre el bilingüismo y la comprensión lingüística que afecta la alfabetización, pero también entre el bilingüismo y la alfabetización, efectos directos. Y una nota, pensando en interdependencia, este es el alfabeto creol, que es parecido al alfabeto español y inglés, es romano. Estos son los vocales. Y el creol es una ortografía muy transparente. Lo pronuncias exactamente como está escrito, que es distinto que el francés, que es una ortografía muy opaca. Y aquí puedes ver algunas comparaciones, y no voy a hablar de esto, pero quería mostrarles comparaciones entre español, creol y francés. Pero hay muchas distinciones. Creo tiene un base en francés, pero el sintaxis, hay muchas diferencias también entre francés y creol, en términos de sintaxis, de vocabulario. Es un idioma fascinante. Pero solo recientemente recibió una ortografía, en los años 80. Así que no ha sido mucho tiempo. Y cuando solo han pasado como 30 años con una ortografía, fíjense que los materiales, libros, escritura, tiene que avanzar mucho más. Estábamos en el seminario viendo un video y una de las personas en el video dijo que creó ahora es como inglés en el siglo XVII, siglo XV, en términos de su evolución, la manera en que está escrito, la literatura y la enseñanza. Y esto es en Haití, que es el origen del idioma. Así que es más difícil pensar en alfabetización en el primer idioma cuando la alfabetización en ese idioma es muy joven. Ok, principio 3. Hay distintos tipos de lenguaje. Y con esto soy influenciado por Alejandra Meneses y Paulo Uccelli, quienes han trabajado mucho en esta idea del lenguaje académico, que es importante, facilita la comprensión de textos académicos, así que cuando los niños están leyendo en los grados altos, en la escuela secundaria, el lenguaje de los textos es un lenguaje académico, tiene
funciones muy específicas que corresponden a géneros distintos. Entonces, lo que vemos en el lenguaje académico es muy distinto al lenguaje que se usa durante el recreo, durante el almuerzo, y las expectativas son diferentes también en términos de cómo se debe escribir y cómo podemos comprender cuando estamos leyendo esos idiomas. Doctoras Meneses y Uccelli han identificado 6 habilidades claves en el lenguaje académico. Esas son comprensión de estructuras complejas, conexión lógica entre ideas. Voy a mostrarles algunos ejemplos de esto en un momento. Precisión léxica y vocabulario metalingüístico, organización global de textos, interpretación de punto de vista en un texto, es decir, hacer inferencias de lo que está diciendo un autor, seguimiento de cadenas referenciales. Así que las expectativas del lenguaje en el lenguaje académico son altas. Pero también hay géneros de lenguaje académico. Y el trabajo de mi colega María Brisk ha identificado 5 géneros que se ve mucho, que aparecen mucho en aulas, en textos de aulas de enseñanza. Procedimiento, dar instrucciones, procedimiento de recuento, recontar en secuencia procesos observados, recuento numerativo, cuando estás explicando cómo llegaste a una respuesta, informe explicativa, organización, información y argumento, hace algo persuasiva. Entonces, esas habilidades afectan la capacidad de usar estos géneros. También el lenguaje académico es un lenguaje de poder. Es decir, si no sabes usar y leer el lenguaje académico, no puedes llegar a la Universidad Alberto Hurtado para estudiar. No puedes tener discusiones sobre artículos académicos si no puedes leer con comprensión esos artículos. Pero algunos alumnos, estudiantes, ellos hablan el lenguaje académico en casa. Ahora, esos son los 3 principios. Posibilidades instruccionales. La comprensión lingüística es crítica para la literacidad, el bilingüismo afecta la comprensión lingüística y el lenguaje académico es un idioma de poder relacionado con la comprensión lingüística. Entonces, necesitamos enseñar por estos componentes del lenguaje, vocabulario, morfología, sintaxis, y el uso del lenguaje es muy importante. El uso del lenguaje, especialmente por los niños en nuestras aulas. Los 2 juntos, creemos yo y mis compañeros, apoya la comprensión lingüística y la comprensión lectora. Y quiero darles un ejemplo de eso con mis últimos 10 minutos, si puedo. Esto era una investigación que duró 3 años en 2 regiones de los Estados Unidos con estudiantes bilingües que hablaron español o portugués en escuelas bilingües y monolingües en los Estados Unidos. El enfoque era en inglés, pero también tenemos un currículo bilingüe y un currículo en español que vinieron de esto. Y en los primeros 2 años creamos el currículo en colaboración con maestras, maestros, escuelas y niños y niñas. Y entonces hicimos un estudio en terreno, cuasi experimental, en el 3er año. Pero en los primeros 2 años trabajamos con escuelas con porcentajes grandes de estudiantes bilingües y trabajando con todos, creamos estas lecciones de nada. Solo sabíamos que queríamos enfocar en lenguaje y el uso del lenguaje, pero no sabíamos cómo hacerlo sin la ayuda de los maestros y los niños en estas aulas. Entonces, fuimos por un proceso iterativo donde diseñamos lecciones y entonces recibimos crítica de profesores, entonces hicimos modificaciones, entonces enseñamos con los niños
Y entonces hicimos últimas modificaciones y diseñamos nuevas lecciones. Y así fuimos por 2 años para llegar a un currículo. No quiero ver esto. Parecía así, con 3 unidades de naturaleza, derechos y inmigración. Cada unidad tenía 2 textos. Y el texto era el base para la instrucción en lenguaje. Cada texto tenía un ciclo de 5 días, y estos son los días. Primer día, instrucción de vocabulario y lectura facilitada. Segundo día, instrucción en vocabulario, resumir el texto y lectura facilitada. Tercer día, un enfoque en la instrucción morfológica. El cuarto día, instrucción sintáctica. Y en el quinto día, una discusión sobre un tema en el texto que acabamos de leer. Y quiero darles un ejemplo de eso. Nuestra teoría de cambio era si esos estudiantes aprendieron en currículos donde la instrucción se enfocó en comprensión sobre el lenguaje y en el uso del idioma por los estudiantes con el profesor. Entonces, los resultados serían mejor lenguaje académico y mejor comprensión lectora. Y esto es un ejemplo de uno de los libros, The Wolves Are Back, los lobos han vuelto, que se trata de la reintroducción de lobos a Yellowstone National Park, donde habían al borde de extinción. Y en la primera sesión, de 5 sesiones de 40 minutos, vocabulario y lectura. Introducir el libro, vocabulario clave y lectura guiada, con inferencias y causa y efecto. Segundo día, vocabulario y lectura, resumiendo el texto, enseñando vocabulario más profundo, lectura guiada y un video corto que se relacionó con el contenido del texto. En el tercer, morfología, construimos redes de palabras enfocándonos en prefijos de y re. Entonces, depopulation, despoblar, extermination, exterminación, reintroduction, reintroducción. Entonces, les mostramos las palabras en inglés y también las palabras en español, porque los niños hablaban español y podían hacer las conexiones entre la morfología en los 2 idiomas. Y jugamos con el idioma, porque es muy aburrido enseñar la gramática. Tienes que hacerlo más divertido. Quiero mostrarle un poco ejemplo de eso con sintaxis. Y el día 4 era para sintaxis. Entonces, el enfoque de esto era la forma pretérita, identificar en el texto instancias de esa forma y entonces jugar un juego de sintaxis. Así que parecía así. Era un juego de cartas y en inglés se llama slapjack. Entonces es así. Los niños están sentados, aquí están las cartas. Catch ran, no. Catch flew, no. Catch captured, casi, pero no. Catch caught, sí. Cuando ves, you slap. Y parece así, muy rápido. Pero lo que me gusta de este ejemplo es la maestra, quien está riéndose. Y cuando yo veo a maestros y maestras riéndose en sus clases, sé que hay aprendizaje que está ocurriendo. Entonces, no podíamos hacerlo. Los niños nos dijeron esto. No pueden enseñarnos sintaxis sin jugar un poco, porque vamos a morir con este contenido, más o menos. Y últimamente terminamos con una discusión entre los niños de un tema que sale del texto. Y en esto es, ¿debemos reintroducir los lobos a Yellowstone National Park? ¿Sí o no? Y tienes que usar la evidencia del texto y de las otras formas de información que recibieron durante el ciclo para hacer una decisión. ¿Qué crees? ¿Sí o no? Deben estar. Y entonces hay un debate que facilita la maestra o el maestro, pero no participa.
lo facilita, son los niños que deben de estar hablando. Y hicimos una investigación cuasi experimental con 239 niños, estudiantes bilingües, y después de la intervención tomamos medidas de lenguaje académico, la cual les mostré hace tiempo, y comprensión lectora. Y los resultados mostraron un tamaño del efecto de tratamiento para el lenguaje académico a 0.22 y para comprensión lectora 0.17. No son fuertísimos, pero el efecto en lenguaje académico era significativo. Entonces, esta idea de enfocarse en lenguaje, no creamos un currículo de lenguaje académico, creamos un currículo de lenguaje, pero había transferencia entre un enfoque en lenguaje al lenguaje académico. En fin, revisando los principios, la alfabetización es un proceso de desarrollo, el bilingüismo afecta la alfabetización y hay distintos tipos de lenguaje. Y voy a terminar con la misma pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades de instrucciones en aulas chilenas para crear ambientes lingüísticos que apoyen la comprensión lingüística para estudiantes bilingües? Gracias.